Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las memorias que tienen que ver con esos miedos inconscientes que están en el árbol genealógico, que tienen que ver con el sistema familiar, y me refiero a el linaje materno, linaje paterno, linaje femenino y linaje masculino, nuestra familia, nuestros parientes, nuestros ancestros. Esos miedos son como cláusulas, ¿sí? Son llaves que terminan, en vez de abrir el camino, terminan cerrando muchas puertas, ¿sí? Eh, ¿Y por qué aparecen estos miedos? Bueno, porque han ocurrido cosas, han ocurrido eventos, historias, ¿sí? Cuando vamos a los miedos, siempre tenemos que ir al pasado, tenemos que ir a la historia, a lo que ocurrió. Ningún miedo que exista, ningún síntoma de miedo, de ansiedad, de pánico, de una exagerada preocupación, puede aparecer de la nada, ¿sí? Eh, Salvo que aparezca para ser sanado, ¿sí? Eh, Cuando se nos presentan situaciones donde se despiertan estas emociones, emociones que tienen que ver con traumas, traumas del pasado, pueden ser traumas de nuestra vida, pero especialmente cuando se despierta esto y no ha ocurrido algo que uno pueda decir eh, grave, evidentemente las causas de eso que se ha despertado, de ese programa de miedo, de ese síntoma, tal vez tenga que ver con algo más profundo, con algo más amplio, con algo más a gran escala, ¿no? Y esa búsqueda la vamos a hacer en el árbol genealógico. Y eh, como les vengo comentando en cada uno de estos videos donde hablamos de las memorias, memorias que podemos sanar en una terapia de tarot genealógico, hoy les quiero compartir una imagen que es un arcano y que justamente representa de una manera muy práctica estos miedos inconscientes, ¿no? Este estado en el que la persona se encuentra justamente por estar viviendo situaciones de miedo, ¿no? Muchos miedos que no tienen sentido, pero que aparecen, se presentan y nos paralizan, ¿sí? Se genera una tortura permanente. Entonces, para ser un poco más gráfica en lo que quiero comentarles hoy, les voy a compartir esta carta. Estamos viendo el 9 de espadas, arcano menor, 9 de espadas. Esta, esta imagen está contando una historia que tiene que ver con algo que ocurrió, algo que pasó, algo que está en el pasado, algo que está está en el pasado, pero está en el presente, ¿no? Porque constantemente llega, aparece como un recuerdo, aparece como una memoria que tortura. La persona no puede dormir, no puede descansar. Y, y los invito a que observen esta imagen, qué sienten, qué perciben, qué le está pasando a esta persona. Esta persona parece que no puede descansar en paz, no puede encontrar tranquilidad. Hay una tortura mental muy fuerte, su mente no para de hablar. Esta persona no puede parar de recordar. También puede demostrar
que esta persona no puede con el síntoma, con los síntomas que se le están presentando, ¿no? Y en una terapia de tarot genealógico, cuando empezamos a trabajar esta temática, siempre vamos a buscar la raíz del problema. La raíz o las raíces, ¿no? Ver dentro de lo que es la dinámica del sistema familiar, en qué ancestros o ancestras se está apoyando esta memoria, estos miedos inconscientes, miedos que inclusive sean desconocidas las causas. Es algo que está tapado, que está en sombra, pero que genera molestia, genera malestar. Entonces, cuando en nuestra vida, en el presente, se nos presentan síntomas de ansiedad, por ejemplo, de miedos repentinos, de pronto empezamos a sentir ese temor a algo que no hemos pasado. Aparecen cosas que nos hacen preocuparnos demasiado, pero que no son tan graves, pero nosotros las agrandamos. Esto de agrandar el síntoma, ¿no? O agrandar la historia, agrandar, generar una especie de expansión del miedo. No poder desconectarse de los problemas. Entrar en un profundo proceso de ansiedad, en donde obviamente la ansiedad te lleva a una velocidad donde no podés parar, no podés descansar, no podés dormir, angustia, trastornos de pánico. Entonces, cuando se presentan estos síntomas, siempre que hayamos, por ejemplo, estamos haciendo un proceso. Estamos trabajando con un médico, hemos ido al médico, inclusive hemos hecho alguna consulta psicológica y tal vez inclusive estamos en un proceso psiquiátrico y vemos que, bueno, que hay mejorías, pero todavía eso está ahí, contenido y, y no se termina de resolver, porque claro, el abordaje es desde uno, pero tal vez en realidad esos síntomas que estamos sintiendo, ese miedo, esa ansiedad descontrolada, no tengan que ver solo con nosotros. Y ahí es donde nosotros hacemos, desde la terapia del tarot eh, genealógico, la búsqueda, el rastrillaje, la investigación pertinente para conocer de dónde viene esto y empezar a liberar, ¿no? Empezar a liberar, empezar a entregarle de alguna manera eso que estamos sintiendo a la parte que le corresponde, a la persona que le corresponde, porque no se trata de estar cargando con el dolor ajeno. Y en todo caso, verlo de otra manera, ¿no? Que si tal vez se nos está presentando ese dolor es porque nosotros sí lo podemos sanar. Eh, Nosotros sí lo podemos curar. Tenemos las herramientas, aquellas herramientas y conocimientos que en el pasado nuestros ancestros no tenían. Entonces, el sistema familiar como una conciencia única, una conciencia colectiva, le entrega de manera simbólica a un descendiente y el descendiente, por lealtad y por pertenencia, acepta llevar consigo esa información, ese problema, esa enfermedad, ese síntoma para poder sanarlo. Entonces, pensemos, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cómo nos llevamos con el miedo? ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Qué cosas nos paralizan? Y si eso nos está generando un perjuicio en nuestra vida en la actualidad, porque hay muchas maneras, o sea,
Todos pasamos por distintas situaciones eh, de miedo y de angustia, pero el problema es cuando eso te paraliza y no podés vivir. Vos podés enfrentar al miedo, trascenderlo, y el tema es cuando eso literalmente afecta tu calidad de vida. Entonces ahí es donde aparece la alarma, donde el cuerpo, la mente, todo tu ser hace una alarma y dice, bueno, evidentemente hay que ocuparse de esto, hay que ocuparse de lo que está pasando. Entonces, desde la mirada genealógica, vamos a ir al árbol genealógico, vamos a investigar y vamos a buscar, bueno, ¿de dónde viene esto? Yendo a la historia, yendo a las memorias, para iluminar, para reconocer esto que pasó, darle nombre y apellido, poder contar esa historia, poder escribirla, poder darle un lugar, darle su espacio para que pueda manifestar eso que pasó, que estuvo tapado. Muchas veces hay miedos que vienen de historias tapadas, de muchas cosas ocultas, muchas memorias reprimidas en el árbol, ¿no? Y que como estuvo reprimido, por lo que fuere, ya sea por vergüenza, porque el clan lo requería, por luchas de poderes, por supervivencia, por lo que fuere, bueno, eso quedó ahí, bueno, pero no se resolvió. Y entonces, como no se resolvió en la generación siguiente, el sistema familiar reclama la resolución de ese problema. Entonces, un ancestro, una ancestra o varias personas van a recibir esa información que se va vamos a tener el síntoma, ¿no? La enfermedad, que puede ser un trastorno mental inclusive, no solo emocional, y no le vamos a encontrar respuesta. Inclusive vamos a sentir que intentamos y no hay respuesta. O hay mejorías temporarias. Entonces, cuando eso está pasando es porque tal vez tengas que abrir la mirada y darte cuenta que en realidad esos miedos que vos tenés, ese pánico, esa ansiedad, tengan que ver con otra cosa, que tengan que ver con una historia familiar, ancestral, que está reprimida, tapada y que no ha sido reconocida, por ejemplo. Y ahí es donde la terapia del tarot genealógico y todas las terapias que tienen que ver con la sanación del árbol genealógico, del árbol ancestral, son de gran utilidad. Entonces, bueno, en este video yo les quería justamente contar esto de que estas memorias, estos miedos inconscientes que responden a un pasado no resuelto, se pueden liberar, se pueden depurar, se pueden soltar, ¿no? Soltar en el buen sentido, pero dándole el valor, dándole el lugar que le corresponden, porque eso ocurrió, y no es que no importa, sí que importa, porque eso pasó. Y esa historia y todas esas vivencias hacen un poco a la persona que es uno hoy, porque no es casualidad que uno nazca en determinado ámbito familiar. Acuérdense que nosotros encarnamos en manada, por decirlo de una manera, encarnamos en grupo, no venimos solos, aunque la experiencia sí es individual, la evolución sí es individual, pero la encarnación no, venimos como grupos álmicos a realizar una experiencia y bueno, esas experiencias a veces no son gratas, vienen con muchos problemas, vienen con muchos traumas, bloqueos, muchos dolores, muchas enfermedades. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, hay que investigar. En el árbol genealógico investigamos, vamos a la causa, a la raíz, sobre todo la parte inconsciente, la parte energética, lo que no se puede contar, donde no hay indicios, donde no hay
información escrita, no hay fuentes, no hay testigos. Bueno, vamos a lo energético. Entonces, desde ahí empezamos a hacer la liberación y los arcanos del tarot, los arcanos mayores y los arcanos menores, nos ayudan muchísimo, ¿sí? Son una gran asistencia espiritual, grandes terapeutas, eh, y bueno, de eso se trata este video, ¿sí? De que podamos eh, tomar conciencia de que sí se puede salir. Por supuesto que se requiere de mucha voluntad y responsabilidad y perseverancia por parte del consultante, pero uno tiene que agotar todas las respuestas. A veces hay cosas que otras disciplinas van a poder resolver y otras que no, que son más sutiles, más energéticas, invisibles, inconscientes. Entonces ahí es donde, por ejemplo, la mirada sistémica del tarot ayuda y ayuda muchísimo. Así que bueno, si estás pasando por algún proceso que tiene que ver con estos miedos inconscientes, donde realmente no se entiende de dónde viene ese temor, ese miedo, esa parálisis, bueno, hacer un proceso, empezar a indagar en ese pasado, iluminar la verdad, ordenar, poner a cada uno donde corresponde y también ubicarnos a nosotros donde realmente debemos estar, cortando lazos con ciertas herencias negativas que nos impiden tener una vida plena y saludable, ¿sí? De eso se trata. Se trata de salud, eh, de una salud a todos los niveles, de una salud física, una salud mental y una salud espiritual. Así que bueno, hay que liberar estos miedos, hay que liberar estas memorias, hay que, no hay que acostumbrarse a estar mal y no hay que hacerse amigo de lo que nos hace mal. Sí, esto de, bueno, nos adaptamos, no, hay que intentarlo, hay que tratar de intentarlo y de salir adelante, ¿sí? Estas terapias, especialmente la terapia con el tarot genealógico, va al pasado, porque justamente lo que quiere es que podamos tener un buen presente y que podamos, teniendo un buen presente, más saludable en todos los sentidos, poder generar un mejor futuro, ¿sí? Para nosotros y para nuestros descendientes, ¿sí? Esta es una terapia sistémica, es una terapia que obviamente beneficia al consultante en primera instancia, pero que también esos cambios y esos movimientos, ese nuevo orden que se genera con la sanación, favorece a todos los miembros, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en un próximo video donde voy a seguir hablando de las memorias que podemos sanar en una terapia de tarot genealógico. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.